Esa regla, ¿quién lo propone? La IUPAC, ¿no? Entonces vamos a iniciar, ¿no? Profesor, la nomenclatura inorgánica está basada en qué? En las reglas que nos dice quién, la IUPAC. La IUPAC da un conjunto de reglas y en esas reglas me dice cómo tengo que nombrar a cada sustancia. Profesor, este tema es complicado, este tema no es para nada complicado, es uno de los más sencillos, pero lo único que a ti te pide, ¿qué cosa, profesor? Que pongas algunos conceptos previos, ¿no? Entonces vamos a ver la definición general de nomenclatura. Esta es la definición formal de toda nomenclatura, según la IUPAC, ¿no? A ver, ¿qué me dice? A ver, constituye un conjunto de reglas preestablecidas internacionalmente mediante las cuales se deben, ¿qué cosa? Asignar nombres únicos, hay que decir para únicos, a las sustancias simples o compuestos, ¿no? Estas reglas, a su vez, nos permiten formular, ¿qué cosa? Las diferentes sustancias. No solo te permite dar el nombre, sino te permite, ¿qué cosa? Formular. Profesor, lo que dije, eso está regida por EIUPAC. Ahora mira acá. Siempre, casi en todos los compuestos que has visto, primero es el cation y segundo es el anión. En la sal, cloruro de sodio, NaCloro. El sodio es el cation. Profesor, en el agua, H2O. El hidrógeno no es un cation, pero se comporta como una partícula de una carga parcial positiva. Entonces, cuando es iónico es cation y anión. Cuando es covalente es carga parcial positiva, carga parcial negativa. Siempre se mantiene eso. Primero, ¿quién va? Cation y luego va anión. Esa forma no va a cambiar. ¿Y cómo se da el nombre? Primero va el nombre negativo y luego ¿qué viene? La especie positiva. Por ejemplo, cloruro de sodio. Primero, ¿quién va? La carga negativa. ¿Quién es el cloro? Cloruro. De ahí que viene la carga positiva, sodio. Esa regla que estás viendo abajo es la única regla que tú tienes que conocer cosas para nombrar. Siempre se mantiene. Lo único que va a cambiar, ¿qué cosa, profesor? Si es un óxido, si es un peróxido, o si es un hidruro. Entonces es lo que va a cambiar. Si es un ácido nada más, es lo que va a cambiar. Pero siempre es la especie negativa de especie positiva. Ahora, tenemos que conocer también qué es un estado de oxidación. Y acá, recuerda que hay dos tipos de compuestos. Los compuestos iónicos, y nosotros ya conocemos aquellos que tienen enlace iónico, y los compuestos covalentes. Son aquellos que tienen ¿qué cosa? Compuestos covalentes. Entonces, es un número entero positivo o negativo. El estado de oxidación es un número ¿qué cosa? Positivo o negativo. Tiene siempre ¿qué cosa? Un signo. Yo no puedo decir que el estado de oxidación es 2. No, yo no puedo decir eso. Tengo que decir que más 2 o menos 2. Sí o sí tienen que tener un signo. O puede ser 0 también, como dice, ¿no? Que se le asigna a cada elemento cuando forma parte de un compuesto, de acuerdo a determinadas reglas, ¿no? Por ejemplo, este es un compuesto iónico. ¿Cómo se llama? ¿Quién está primero? El cation. ¿Quién está segundo? El cloro. ¿Cómo se va a llamar? Siempre se le va a anión de cation. Sería el cloruro de potasio. Y ya sabes nombrar. Siempre primero va el anión o la carga negativa y luego viene el positivo. Sencillo, profesor. Bueno, eso es de representación, ¿no? Ahora su estado de oxidación. La estado de oxidación, ¿qué me representa? La carga que tiene cada uno. Profesor, el potasio tiene carga más 1. ¿Cuánto es la oxidación? Vale más 1. El cloro tiene carga negativa. ¿Cuánto es la oxidación? Menos 1. Ahora, este es un compuesto covalente. Este de acá es un compuesto covalente. En el enlace iónico existe cation y anión. Y es fácil tener la carga. Pero un compuesto covalente no funciona así. Acá hay cargas parciales. Recuerda, acá hay cargas parciales. ¿Quién tiene la carga parcial? Por ejemplo, tienes al nitrógeno que es grande y al hidrógeno que es pequeño. El hidrógeno, como es más grande, la ley de más fuerte, dice, ¿no? Entonces, se apodera con mayor fuerza que el electrón. Entonces, él se trabaja con carga negativa y el hidrógeno con una carga parcial positiva, ¿no? Por esa simbología que es aparente, es una carga, recuerda, en un compuesto covalente son cargas aparentes, no es una carga real. ¿Dónde es una carga real? En un compuesto iónico. En una carga en un compuesto covalente es una carga aparente. Pero ahí está esta oxidación, ¿no? Ahora hay otro pequeño término que también tenemos que conocer las reglas de esta oxidación. Cualquier elemento que esté libre sin combinarse vale 0. Cualquier nombre que esté sin combinarse vale 0.
Cualquier, profesor, cloro, solito, 0. Profesor, cualquier elemento, profesor, pues mira, no interesa que tenga 2, 3, 4, 5 átomos. Si está solito, solo, vale 0. Oxígeno 2, 0. Ozono es O3, 0. Profesor, eso cuando están solitos, pero ¿qué pasa cuando forman parte de un compuesto? Cuando están formando un compuesto. Puede ser iónico, covalente, no interesa, pero están formando parte de un compuesto. ¿Qué cosa? La suma, ¿cuánto vale? 0. No te preocupes, este lo vamos a ver con un ejemplito para que se entienda un poquito más. En la unión de un poliatómico se cumple lo siguiente, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que hay una carga. La sumatoria de esta oxidación, ¿por cuánto me da? La carga del ion. Pues son, los tres enunciados lo vamos a ver con un pequeño problema para que se entienda. Pero ahora vamos a continuar la parte teórica. El estado de oxidación del que tú sí tienes que conocer quién es, del hidrógeno. ¿Cuánto vale? Casi en todo vas a ser más 1. Ahí te dice, ¿cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Generalmente, ¿cuánto vale? Más 1. En todos los problemas, lo vas a hacer ¿cuánto? Como más 1. Solo hay un pequeño detalle acá, ¿no? Solo en hidruros metálicos se usa menos 1. Solo hay nada más. En lo demás, todo siempre es más 1. Y lo que tú tienes que hacer, ¿qué cosa? El más 1. Solo que tenemos el oxígeno. De hecho, que estoy seguro que tú sí vas a conocer todo del oxígeno. ¿Cuánto vale generalmente? Menos 2. Pero también puede ser que ¿cuánto? Menos 1 en peróxidos o superóxidos, menos un medio. Es más, hay uno donde el oxígeno tiene un tercio. Pero el profesor, ¿qué es lo que voy a trabajar más? Menos 2. Entonces, al hidrógeno siempre con más 1. Al oxígeno siempre con menos 2. Salvo la rareza. La rareza casi no viene en admisión. Así simplemente lo trabajamos simplemente como siempre, como menos 2 nada más. Entonces vamos a hablar de valencia. Una cosa es valencia y una cosa es estado de oxidación. ¿Qué dice que es valencia? Dice, es el número de electrones que comparte. Recuerda que esta oxidación es una carga real en los compuestos iónicos o aparente en un compuesto iónico que surge cuando se forma un enlace. En cambio, ¿qué es la valencia? Es el número de electrones que comparte un átomo al formar, ¿qué cosa? Un compuesto. Veamos un ejemplo. Tenemos al nitrógeno que está solito. Y como hemos observado, el cosa que se ha casado con 3 hidrógenos. Claro, pues se ha casado con 3 hidrógenos. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Fácil de reconocer, profesor. Fácil de reconocer. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Ahora, profesor, ahí están sus 5, ¿no? Bueno. Ahora, profesor, pero fíjate ahora, profesor, pero cuando forme el amoníaco, ¿cuántos electrones está usando por formar el amoníaco? Profesor, a cada hidrógeno le ha dado 1. A cada hidrógeno le ha dado 1. A este hidrógeno le dio 1. A este hidrógeno le dio 1. A este hidrógeno le dio 1. En total está usando ¿cuánto? 3. Entonces, a cada uno le ha dado 1. Y como son 3, ha usado ¿cuánto? 3. Por eso su valencia ¿cuánto vale? 3. ¿Por qué 3, profesor? Recuerda, electrones de valencia son los electrones de la última capa, el último nivel. Pero la valencia, ¿qué es? Los electrones que aporta para formar enlace. El nitrógeno tiene 5 de valencia, pero su valencia ¿cuánto vale? Vale 3. ¿Por qué vale 3? Porque ha dado solo 3 electrones. ¿Por qué? Ha dado solo 3 electrones, profesor, para formar el enlace. Esa es la diferencia, ¿no? La valencia sí es siempre positiva. Ahora lo más común, ¿no? Ahora, eso de acá, esa tablita tienes que memorizarte. ¿Cómo, profesor? Tienes que memorizarte. Esa pequeña tabla, bueno, yo te recomiendo, ¿no? Te doy una sugerencia nada más. Ya depende de ti si lo usas o no lo usas. Te conviene que esta tabla, tú que hagas, lo copies en una cartulina y lo tengas a la mano. ¿Por qué, profesor? Porque estos valores no solo te sirven para la parte de nomenclatura, también te van a servir para la parte de reacciones químicas, para la parte de balance. Después, más adelante, cuando veamos la parte de electroquímica, de electrólisis, celdas galvánicas,
Entonces, te conviene que hagas una tablita con estos valores y lo tengas a la mano. Y cada vez que resuelvas un problema, use tu tablita y así se te va a quedar en la... bueno, si haces tu tablita y lo practicas, a fin de año lo vas a tener completamente de memoria. Bueno, aquí tenemos separados metales y no metales, ¿no? Recuerda, es importante que se memorizan. Profesor, yo voy a San Marcos. En San Marcos te viene... Bueno, recuerda, no es necesario que tú te memorices todos los elementos de la tabla periódica. Simplemente los más conocidos nada más. ¿Quiénes son los conocidos? Oxígeno. ¿Qué más, profesor? El azufre, el cloro, profesor. El calio, el aluminio. Son cosas conocidas, profesor. Y eso poco a poco es memorizando, ¿no? Bueno, te recomiendo que hagas una tablita con eso de acá, ¿no? El profesor también hay otro pequeño detalle. También conocemos a los anfóteros, ¿no? ¿Qué son los anfóteros? Son aquellas sustancias que bajo ciertas condiciones se transforman, se comportan como óxidos básicos o como óxidos ácidos, ¿no? O también como los benditos óxidos neutros, ¿no? O también bendito como los óxidos neutros. Ahí está igual, ¿no? Entonces, tenemos al cromo, manganeso, vanadio y bismuto, ¿no? Que son prácticamente los anfóteros. Aunque no se habla de, entre comillas, sustancias anfóteras, lo que son átomos nada más, ¿no? Que tienen el doble comportamiento. Y acá también, cuando hablamos de óxidos neutros, eso sí ha venido en uni. ¿Quiénes forman óxidos neutros? El nitrógeno. ¿Con quién? Con esta oxidación más 1, más 2, más 4, ¿no? Igual eso lo tienes que memorizar, ¿no? Es memorizar, claro que de noche a la mañana no te vas a memorizar, es paulatino, según vamos usando se te va a quedar, ¿no? Ahora, profesor, ¿qué son funciones químicas? ¿Qué son funciones químicas, profesor? Es decir, son un conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas similares, dice, ¿no? Porque tiene, ¿qué cosa? El mismo grupo funcional. Claro, profesor. No, las 4. Por ejemplo, tenemos función hidruro metálico, H-1, óxido. Profesor, ¿qué es lo que más viene en admisión? Óxidos, hidróxidos y ácidos. Es lo que más viene en admisión. Óxidos, hidróxidos y ácidos. Rara vez si vienen los hidruros, ¿no? Pero es más fácil de reconocer, tiene el hidrógeno nada más. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver, profesor, a tres. A los hidruros, a los hidróxidos y a los peróxidos. Perdón, a los óxidos, hidróxidos. Ácido viene la siguiente semana. Ácido viene la siguiente semana, en la parte 2. Ahora, profesor, tenemos que conocer qué cosa, los tipos de nomenclatura. Y estoy seguro que también ya lo conoces. La nomenclatura tradicional o llamado común, ¿no? Profesor, ¿en qué consiste? Mira acá. Tenemos al stock, tenemos a sistemática, ¿no? Si tiene un estado de oxidación, ¿qué se usa? ICO, nada más. Si tiene dos estados de oxidación, al menor le da oso y al mayor ICO. Si tiene tres estados de oxidación, al menor oso, al intermedio, perdón, al menor es hipooso, al segundo es oso, el tercer es ICO. Si tuviera cuatro estados de oxidación, al menor que es hipooso, al que le sigue es oso, luego ICO, hiper-ICO, ¿no? En eso es mucho más sencillo. ¿Qué dice? El estado de oxidación en romanos nada más. Simplemente el estado de oxidación en romanos. Y si es semática, el uso de prefijo, ¿no? Di, tri, tetra. Déjame, tenemos un ejemplito, ¿no? Como tiene oxígeno es óxido. Óxido de, ¿cuántos cobres hay? 2 cobres, di cobre nada más. Sencillo. Vamos a iniciar con la primera función óxido. Entonces, son compuestos binarios. Los óxidos son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Porque solo hay dos elementos. ¿Cuál es su grupo funcional? El grupo óxido. ¿Cómo se llama? O2 a la menos 2. Ahora, profesor, ahora acá también tenemos que reconocer que hay dos tipos de óxido. Hay un óxido básico, que es un óxido metálico. Entonces, ¿cómo se genera un óxido metálico? Cuando reacciona ese óxido con qué? Con un metal. Cuando yo hago reaccionar un óxido con un metal, es un óxido básico. Ahora, profesor, si lo hago reaccionar, bueno, ahí tenemos la formulación, ¿no? M más X o menos 2, ¿no? Ya saben el teorema del aspa, ¿no? Se van en sentido contrario, ¿no? Es óxido metálico, profesor, que me reacciona N metal. Pero también tenemos al óxido no metálico, también conocido como anhidrido. Antiguamente se usaba el término anhidrido, pero en emisión lo siguen colocando.
Así que tienes que conocer también. Tenemos eso de acá, ¿no? Bueno, la formulación es similar a la anterior. X, y O2, ¿no? Y lo que hace un pequeño intercambio, ¿no? Se hace un pequeño intercambio nada más, ¿no? Vemos un par de ejemplitos. Recuerda, no tenemos que manejar los tres sistemas de qué? De nomenclatura, ¿no? Los tres sistemas de nomenclatura, profesor. Los tres sistemas de nomenclatura, profesor, ¿no? Ahora, a ver, como tiene dos estados de oxidación en el clásico, tendremos que el oso y el ico. Recuerda, vamos a colocar las tres nomenclaturas. La clásica, la stock y la yupa. Profesor, en la clásica tengo dos estados de oxidación. Si tengo dos, uso oso o uso ico. El mayor ico y el menor oso, ¿no? Entonces ahora acá, la clásica, ¿cuál va a ser? Nomenclatura, ¿cómo sería? Óxido férrico. ¿Por qué, profesor? Porque está usando al mayor, está usando al 3. Por eso es óxido férrico. Por eso es óxido férrico. Ahora, profesor, en la stock, en esto siempre reconoces, como tiene el oxígeno, es un óxido. Y como ese elemento es el hierro, colocas óxido de hierro, nada más. Y entre cortes te colocas el estado de oxidación. Es sencillo, si te percatas es fácil todavía. El stock es uno de los más fáciles. Ahora, UPAC también es sencillo. ¿Por qué, profesor? Coloco la cantidad nada más. Pero si yo observo, ¿qué cosa? 3 oxígenos. Sería trióxido. Yo observo, ¿qué cosa? 2 hierros. Por eso coloco di-hierro. Y siempre que se nombra primero a quién? Al anión. ¿Quién es el anión? El oxígeno. ¿Quién es el cation? Al hierro. Y en todos, ¿cómo está? Primero está el anión y luego el cation. Anión, cation, anión, cation. Igualito están todos, ¿no? Entonces veamos otro ejemplito, a ver. Acá, profesor. Tengo al oxígeno y al sodio. Profesor, el sodio solo tiene un estado de oxidación nada más. Ahora recuerda en la clásica, si solo tiene uno, usa qué cosa? Ico. Entonces acá, profesor. Ahora, cuando tienes solo un estado de oxidación, tú tienes dos opciones. Tú puedes colocar, se llama óxido sódico o óxido de sodio nada más. ¿Por qué, profesor? Como tiene solo uno, ya no es necesario colocar el ico, porque solo tiene uno. Ahora, profesor, en el stock, ¿por qué no aparece su estado de oxidación? Porque solo tiene uno, profesor. Tú vas a colocar esta oxidación en otro, ¿por qué? Cuando hay dos o más estados de oxidación. Pero él solo tiene uno, pues. Entonces ya no lo... Es más, mira, si te percatas, la clásica y la stock son casi iguales, ¿no? Óxido de sodio y óxido de sodio, profesor. Siempre y cuando tengan un solo estado de oxidación, ¿no? Ahora, profesor, en la yupa, que también es sencillo, monóxido de qué? De disodio o simplemente óxido de disodio. Profesor, acá también tienes dos opciones. Cuando el oxígeno está solito, tú si quieres colocas monóxido o si quieres colocas óxido. Ahora, profesor, eso va a depender del examen de admisión. ¿Quién decide si va mono o va óxido? Si en el examen de admisión aparece como monóxido, tú colocas monóxido. Si en el examen de admisión aparece óxido, tú colocas simplemente óxido. Claro, en el examen de admisión van a colocar uno de los dos, nunca van a colocar las dos variantes. Entonces pasamos al plomo, a ver. El plomo tiene dos estados de oxidación, profesor, y está trabajando con el más 4. El más 4, ¿qué sería, profesor? Ico. Entonces ahí tenés simplemente óxido plúmbico, profesor. Ahora, el stock, profesor, el stock, ¿qué me dicen? Como acá sí tiene dos estados de oxidación, acá sí es necesario colocar qué cosa, su estado de oxidación. Óxido de plomo 4, nada más. Profesor, y en la parte de sistemática o UPAC, colocas la cantidad nada más, profesor, sería dióxido, como hay dos, de plomo. ¿No? Sencillo, no este para qué es sencillo. Reconocer la función. Ahora, profesor, vamos a ver a la función hidróxido. La nomenclatura va a ser muy similar a la anterior, profesor. Bueno, son compuestos ternarios. Acá sí hay tres elementos. Profesor, ¿cuál es su grupo funcional? El OH. Es el anión hidróxido. Es el anión hidróxido. Es el anión hidróxido.
¿Cuál de estos? Bueno, le cual está unido un metal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Ahora acá, tengan mucho cuidado, pues tengan mucho cuidado. ¿Por qué, profesor? Porque el hidróxido se obtiene de dos maneras. Entonces, algunos libros solo colocan la primera manera y no colocan la segunda manera. Recuerda que hay dos maneras de colocar, pues yo voy a una, así que tienes que conocer las dos maneras de cómo obtener. Primero es lo clásico. Mira, se obtiene un metal 1A o 2A. 1A o 2A nada más agua, que genera al hidróxido. La manera más clásica de obtener es la que está acá, un óxido básico más agua. Y es lo que aparece en la mayoría de libros. ¿Cómo se obtiene un hidróxido? Un óxido básico más agua. Pero si vas a uni tienes que conocer la primera también. Metal de grupo 1A o 2A más agua. Entonces con eso tú ya tienes un problema. Tú ya sabes las dos maneras de cómo obtener un hidróxido. Y ha venido de emisión por si acaso, ha venido de emisión esa parte. Bueno, uni ha venido, uni, no en San Marcos. En uni ha venido, ¿no? ¿Cómo se obtiene qué cosa? A un hidróxido. Hay dos maneras, hay dos maneras. ¿Cómo se formula? De la misma manera, profesor, el cruce de espadas, ¿no? El MX, M tiene que ser metal, por si acaso, ¿eh? Acá no puedes generar con un no metal un hidróxido. Tiene que ser qué cosa? Metal. Otro error frecuente. El M siempre es un metal. No puedo generar el hidróxido de carbono, no. Tiene que ser un metal. Nomenclatura, profesor. Bueno, primero, ¿cómo se obtiene, no? Ahí tenemos, ¿no? Ahora, profesor, de la misma manera que en la tradicional. Primero reconozco la función, es un hidróxido. Y recuerda, el hidróxido es el anión, es el negativo. Entonces primero va él. Entonces comencemos a ver. Acá, la clásica. Hidróxido, ferroso. ¿Por qué es ferroso, profesor? Porque está trabajando con el menor. En el stock, hidróxido, ¿qué? De hierro. ¿Hierro qué? 2. Y por qué es sencillo, no es complicado. Reconozco la función química que es el hidróxido y lo acompaño simplemente ¿de qué? Del elemento que está al costado. Sistemática, mucho más sencillo todavía. Mira, ¿cuántos OH conozco? 2. Pues coloco D de hierro. ¿No? Sencillo, a ver. Veamos otro ejemplito. Acá con el sodio. El sodio tiene solo un estado de oxidación, igual que en el óxido. Entonces, ¿qué haces? Hidróxido sódico. Sódico, recuerda, cuando tiene solo uno, ¿qué coloca, profesor? Sódico o de sodio nada más, ¿no? El stock, como tiene solo uno, ya no es necesario colocar estado de oxidación. Ya no es necesario colocar estado de oxidación. UPAC, profesor, solo hay un hidróxido, mono, ¿no? Mono hidróxido de sodio. Tenemos último ejemplo, a ver, con el calcio. Profesor, el calcio también tiene solo un estado de oxidación, solo tiene uno. Solo tiene uno, ¿no? La clásica sería hidróxido de calcio o cálcico, ¿no? Como le mencioné hace un momento. Cuando tiene solo uno es opcional de colocarle cálcico o calcio. Pues ahora en el stock, igual, profesor, ya no hay estado de oxidación porque solo tiene uno. Sistemático, BO2, pues sería 2, ¿no? Pasamos a la última función, que esta es, entre comillas, la más feita de esta, la más feita. ¿Por qué la más feita, señores? Porque es un poco más pesado. ¿Por qué? Bueno, para comenzar una fusión hidruro, ¿qué tiene? Es un compuesto binario y se forma con el hidrógeno y otro elemento, pero tiene tres categorías. Primero tenemos al hidruro metálico. Un hidruro metálico, ¿cómo se genera, profesor? Un hidrógeno más un metal. Por eso se llama hidruro metálico. También tenemos a los especiales. Los especiales tienes que memorizarte. Pero a todo pasar, no, a lo más conocido nada más, a lo más conocido. ¿Qué tenemos, no? ¿Cómo se genera un hidruro especial? Son compuestos covalentes que se caracterizan por tener nombres comunes, ¿no? Generalmente cuando ahí te piden nomenclatura de los hidruros comunes, o perdón, los hidruros especiales, siempre te dan el nombre común. Y también el agua, por si acaso. ¿El agua qué es? Un hidruro, profesor. Si te preguntan qué grupo funcional es el agua, es un hidruro. ¿Cuál es el nombre, entre comillas, nombre yupac del agua? Pero un nombre común del agua. La oxidina, ¿no? La oxidina. Tenemos a los hidracios, pues tenemos el hidracio, ¿no? Los hidracios, ¿quiénes son? Son de grupos 6 y 7A, ¿no? Y acá es memorizar, pues no te preocupes, la lista está acá. Esta es la lista. Bueno, un hidruro metálico, ¿cómo se nombra? Ves el nombre y el metal. ¿Hidruro de qué? De sodio. Hidruro de calcio. Entonces ahí tengo 4. Entonces, uno tetrahidruro de estaño.
Y acá tenemos, profesor, a los especiales, ¿no? Los especiales, profesor, los especiales. ¿Quiénes son los especiales? Lo que estás observando ahí. De ellos, profesor, ¿quién es el que más viene, profesor? ¿Quién es el que más viene? De esos hidruros especiales, el que más viene, profesor, es el amoníaco. El amoníaco viene a cada rato. Lo demás, bueno, no el metano, pero más lo trabajamos como un compuesto orgánico, silano, ¿no? Los nombres, ¿no? Borano, metano, silano, amoníaco, fosfina. Bueno, los tres primeros terminan en ano. De ahí sí, ¿no? Perfenlarse, nanina, la estibina, ¿no? Y ahora, profesor, ¿cómo nombraros al último grupo, profesor? A los hidrácidos, a los hidrácidos. Sencillo, cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Esa nomenclatura es un poco pesada de repente, ¿no, profe? Estás mezclando todo. Ahora recuerda, acá no vas a aplicar U, no vas a aplicar esto, clásica. Acá simplemente lo que estás observando, nada más. Yo veo al metal, pongo hidruro de sodio, hidruro de bromo, hidruro de calcio, hidruro de magnesio, hidruro de litio, de frente, nada más. Cuando son los especiales que están ahí, la terminación, bueno, borano, metano, silano. Y cuando son los hidrácidos, cloruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Creo que eso podemos pasar a la parte operativa, ¿no? A ver acá. Mire, determine el número o estado de oxidación para el carbono. Ahora recuerda, cuando está, entre comillas, en un compuesto, cuando está en un compuesto, profesor, cuando está en un compuesto, la suma tiene que ser cero. Yo no conozco del carbono, profesor, yo no sé cuánto vale, pero yo sí conozco del oxígeno. El hidrógeno siempre más 1 y el oxígeno siempre menos 2. Entonces, acá el oxígeno le trabajo como menos 2. Entonces comenzamos, profesor. De él le llamo X. Del oxígeno, ¿cuánto le llamo, profesor? Menos 2, porque ya conozco. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Operar, pues. La suma de esta oxidación cuando es un compuesto vale 0. Entonces, tengo un carbono. ¿Y cuánto vale esta oxidación? X. Profesor, ahora tengo dos oxígenos. Tengo dos oxígenos. ¿Cuánto vale su oxidación? Menos 2. Eso tiene que ser igual a ¿cuánto? A 0. Es una ecuación totalmente sencilla, profesor. ¿Y cuánto vale? Bueno, operando, profesor. Y recuerda, acá el X sí tiene que tener, no es colocar X4, no. Más 4, más 4. Entonces esa es la respuesta. Entonces pasamos a la pregunta número 2. Calcule el número de oxidación para el azufre. Entonces, me han colocado encima del spray X, oigan. Yo del hidrógeno tengo que conocer. ¿Cuánto vale el hidrógeno? Más 1. Eso sí tienes que conocer. Del oxígeno, ¿cuánto vale? Menos 2, profesor. Entonces trabajamos con eso. Entonces, ¿el hidrógeno cuánto vale? Más 1. De él yo no conozco, le coloco X. ¿De él cuánto vale, profesor? Menos 2. Hacemos en un compuesto la suma, ¿cuánto vale? 0. Entonces, yo tengo dos hidrógenos. ¿Cada uno cuánto vale? Más 1. Profesor, yo tengo un azufre. ¿Y cuánto vale él, profesor? X. Profesor, ¿qué más? Si tengo 4 oxígenos y cada uno cuánto vale? Menos 2. Hago una pequeña suma, profesor. Bueno, ahí sería, profesor, más X menos 8 igual a 0, ¿no? Y el profesor dice la parte operativa es relativamente sencilla. Acá el alumno tiene porque y recuerda que es importante colocar qué cosa. El signo, o sea, es importante colocar el signo. Vamos a la 3, a ver. Mediante la nomenclatura stock. Nomenclatura stock. Recuerda que en nomenclatura stock, ¿qué se hace? Se coloca el estado de oxidación. Primero, ¿qué hago? Reconozco qué cosa. ¿Qué función química es? Tiene el oxígeno, por lo tanto es un óxido. Ahora, recuerda que en la nomenclatura stock, ¿qué tenemos que hacer? Saber si el plomo tiene 2 o más estados de oxidación. Y es por eso que es bueno que tú tengas tu tablita. Tu tabla de estados de oxidación. ¿Por qué? Si tú tienes tabla de estado de oxidación, ya lo vas a poder, ¿qué cosa? Ya vas a poder, entre comillas,
resuelve sin ningún problema. Plomo tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 4. En el problema, si tú calculas, acá es menos 2, entonces plomo tiene que ser ¿cuánto? 4, profesor, ¿no? Entonces, ¿está trabajando con quién? Con 4. Entonces sería el óxido, porque está el oxígeno, de plomo, esta opción que va 4 en romano. Sería la pasamos a la 4, a ver. Dice, usando nomenclatura tradicional, la clásica, nombre de los siguientes óxidos. Es más, te estaba regalando, ahí debí haber borrado la parte de óxido. Porque tú ves la función química y reconoces que está el oxígeno, entonces es un óxido. Porque el nombre tradicional o clásico, ¿no? Tienen el mismo nombre. Recuerda, en el clásico este pequeño cuadrito. Si tiene, profesor, bueno, a los no metales también se llama anhidrido, ¿no? Bromo, tú lo puedes llamar, como es un no metal, puedes llamarle un anhidrido o un óxido. Ahora, el bromo, profesor, tiene 4 estados de oxidación. Profesor, ¿y eso está oxidación dónde lo voy a hacer? En el cuadro que te mencioné hace un momento, ahí está. Ahora, profesor, entonces, está sencillo, profesor, está sencillo, ¿eh? Bueno, este es el azufre, ¿no? Entonces, tiene 3. Comenzamos con el bromo. Primero tenemos que saber con quién está trabajando el bromo. El bromo está trabajando con más 3. Entonces, mira, dice oso. Tengo que hacer anhidrido bromoso o óxido bromoso. Pero como es tradicional clásico, recuerda el anhidrido. Ahora pasamos al azufre. También es un no metal, pero también es anhidrido. O un óxido ácido, profesor. Está trabajando con el más 6, pero mira, ve. Hipo, oso, ico. Sería simplemente ico, ¿no? Anhidro sulfúrico, ¿no? Sencillo, profesor. Ahora pasamos al problema número 5, a ver. Formule los siguientes ácidos, ¿no? Bueno, el óxido hipobromoso. El óxido, bueno, son óxidos ácidos. El hipobromoso. Primero, profesor, lo que tenemos que saber, bueno, esa de datos, ¿no? Esta de datos, ¿no? Esta de datos, profesor, los estados de oxidación. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Ahora, ese hipobromoso, ¿a cuál le corresponde, profesor? Al más 1. Entonces, ¿no? El hipo, más 1. Ahora, profesor, ¿qué más? Como está con el óxido, es O menos 2. Luego, ¿qué viene, profesor? El cruce de espadas. Bro 2 o 1, ¿no? Pasamos al siguiente, profesor. Al anhidrido carbónico. Primero tenemos que reconocer esta oxidación. Ahora, como me dice carbónico, pues si tiene 2, el mayor está trabajando. Sería C4 o 2. Cruce de espada, profesor. Tendría, pero esto se puede simplificar y se simplifica, ¿no? Tendría simplemente C o 2, ¿no? C o 2, ¿no? Entonces, señores, para iniciar la parte práctica, en que el tiempo no gana por lo que veo, cada 2 minutos, y se nos determina el estado de oxidación de cada uno, ¿no? Bueno, en el primer caso que tenemos que recordar los estados de oxidación, tienes que recordar los estados de oxidación. Este cuadrito que está acá, es lo que tienes que manejar. Esto es lo que tienes que manejar. Bueno, si nos reencontramos en aproximadamente 1 minuto, un poquito menos. Ahí desarrollamos los problemas.